Finlandia encabeza el ranking de los países más felices del mundo. Pero si se pasa medio año a oscuras. Visto así, parece un poco loco. Pero a ver, también tienen renos, auroras, naturaleza salvaje. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hay una carretera que está en obras y al parecer tenemos un coche que nos va escoltando y nos va guiando por donde tenemos que pasar. Yo pienso que porque somos importantes. Ha dicho que vienen los van track. Que vaya abriendo paso, que vienen. Voy a prepararle Finlandia bien, que lo vea en condiciones. Porque Han arreglado las carreteras para nosotros. o están apartando a los renos. Pues aunque parezca que vaya un poco así equipados, vamos a hacer una ruta muy fácil, que son 5 kilómetros más o menos. Estamos en el parque natural de Rocua, se llama, y es muy chulo porque es un geoparque que tiene todo un manto de líquenes, porque todos son formaciones de arena. Bueno, esto Natalia es la experta, yo lo sé un poco por lo que he leído. Y está todo muy chulo, es muy sensible a que no nos podemos salir del camino y eso, para no estropear nada. Pero la verdad es que el paisaje es muy diferente de los otros parques naturales. Está muy bien porque los parques naturales de Finlandia, la verdad es que son sitios para disfrutar de la naturaleza, porque te ponen cabañas para hacer fuego, todas tienen lavabo seco prácticamente y están muy bien habilitadas para venir, bueno, vienes en furgo por un camino de tierra, pero está muy bien y no sé, yo disfruto muchísimo porque además estamos aquí solos, silencio absoluto, hay un coche, pero no se oye nada y puedes disfrutar como en ningún sitio. Bueno, ya vamos en camino. Siempre Fabi lleva las provisiones en su espalda. A mí me han recomendado que no lleve mucho peso. Y bueno, yo voy muy a gusto siempre. Ahora voy súper liberada, no llevo nada. La cámara, ya está. A ver si vamos en kayak, que en kayak también mola mucho porque también va remando Fabi y yo voy ahí con vida contemplativa. Esta casa, quizás es un refugio. A ver. Esa casa de la madera. Todo es súper común. Tienes aquí tu hacha. Y lo que es súper importante es que todas las puertecitas se cierren porque hay muchos animales salvajes y se cuelan. Aquí hay unos baños. Y aquí hay una casa que es para hacer un fuego. La gente viene con sus fat bikes y nada, es súper chulo. Aquí pues todo lo que en esta zona ya de Finlandia, todo lo que las zonas para hacer fuego ya son todas techadas. Lo que nos está encantando de Finlandia es que hay mucha cultura de hacer acampada. Todos los parques naturales tienes todas las instalaciones para tú poder hacer la acampada. Tienes baños, tienes fuego, tienes moscas que no paran de molestar. La gente acampa en cualquier sitio, o sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Allí no estamos acostumbrados. Aquí hay una tienda y la gente pues viene en bici, viene caminando y va todo el mundo con su tienda, incluso niños pequeños que vienen con los padres y ya los inician a esto. Y al final yo creo que es lo que hace que la gente respete tanto el entorno, porque viven tanto aquí, su ocio es venir aquí, ves gente joven que vienen aquí a pasar el fin de semana con los amigos, o sea, ves un respeto por la naturaleza que para nosotros nos impacta mucho porque allí en España no lo percibimos así, ese respeto. Es el propio país el que te invita a que vengas, a que cojas setas, a que cojas arándanos, que cojan bayas. Tiene otras cosas que no nos gustan tanto, porque sí que es verdad que se ve todo muy bosque, muy verde, muy natural, pero también hay mucha silvicultura y al final muchos de estos bosques son muy jóvenes y nosotros que veníamos buscando como la parte más salvaje de Europa nos hemos dado cuenta que queda muy poquito de salvaje
Al final todo está gestionado por los gobiernos y por los intereses de vender madera. Y queda muy poquito. Estuvimos leyendo que el bosque más antiguo que hay es el Białowieża, que en este viaje no lo hemos visto porque ya lo habíamos visto. Este está en Polonia, la frontera con Bielorrusia. Es un bosque muy bestia, muy chulo, muy bonito. Además hay una reserva de bisontes y está muy guay. Y se ve que al final es el único bosque que hay más antiguo, y conté con eso ahora. Su presidente se lo quiere cargar y de hecho se lo está cargando, ¿no? O sea, lo está talando. Al final hemos visto que en Europa no hay bosques que sean antiguos. Para que nos entendamos, un bosque antiguo tiene que tener unos 500 años y no hay ninguno. Pero... ¿qué? ¿Cómo están esos váteres? Muy bien. Váter seco típico de aquí, de Finlandia. Easy, ¿no? Easy way. Ya comienzan a salir los arándanos. En la parte sur de Finlandia sí que hemos comido un montón, pero aquí están todavía verdes, se nota el clima. Pero esto de aquí a un mes o así está la gente con palas cogiendo arándanos. Solo nos hemos comprado una. Más cositas curiosas de Finlandia. Hay muchas rutas con pasarelas. ¿Por qué, Fabi? Porque yo no lo veo muy posible andar por aquí, ¿no? Mira. Pero está muy guay porque te las preparan y tú te puedes caminar. Mira justo aquí que bien preparado está. Que se ha desintegrado, creo, la pasarela y bueno, hay que... Sí, tienen aquí maderas para arreglarlo, pero bueno. Vamos a grabar al Fabi, a ver si se cae. Oye, cuidado aquí. Buah, está todo mojado. Se va hundiendo según anda. ¡Ah, ya me moja el pie! Se va a ver un follón. Ya. Mira. ¡Corre, corre! Por aquí hay que pasar, ¿eh? A ver... ¡Guau! Sí que se hunde mucho. Ah, esta se aguanta bien. No sé. Esta sí, ¿eh? Ay, la mosca encima. Te ven las moscas aquí a... Las mías es que lejos de ser impermeables son absorbentes. Ya me metí Te ahí. daba la mano por... Bueno, pues nada, mira. Yo te daba la mano porque había un barrizal ahí. Pero bueno, cada uno pasa como quiere. Nada, mira ya. Solo es una. A ver, Fabi, que así no se avanza, ¿eh? Bueno, es para a fabricarme el aperitivo. Es que hay muchos, pero vámonos. Y aquí la importancia de no intervenir en el bosque. Esto es un árbol que se ha caído y todos esos líquens e incluso arándanos están creciendo encima del árbol. Un ser vivo alimenta a otro ser vivo. Otra parada. A ver, Fabi, que no avanzamos. Una ruta tan exigente como esta que necesita provisiones. Claro, además te las ponen aquí, son gratis y saludables. A ver. Te las puedes comer así a lo loco como si... Fuera rico. Como si en España no valiesen 3 euros un paquetito pequeño. Todo el rato masticando. Esto es sopa milla, ¿eh? Oye. Tanto comer arándano. Nosotros en la pala, sopa que la hemos comprado, si no te la Que traes. estamos de excursión. Mira qué guay. ¡Guau! Nos han dejado el fuego. Esto es lo que más nos gusta de Finlandia. Con el lago aquí. Mechero. Tiene todo. Sartén. Oh, qué guay. Utensilios así varios, la maderita aquí. Y para que barras y lo dejes limpio. Aquí hay un poquito de agua. Será para apagar el fuego, ¿no? Y basura, que sí de basura. Eso es alcohol, creo. No, no, pero el esta. cubo, eso no sé qué es. Muy bien. Estábamos volviendo a casa porque la ruta ya la hemos acabado, era muy cortita, ¿no? Que eran 5 kilómetros. Sí, 5 kilómetros.
Es que unos chicos muy majos, los que se estaban haciendo el Frankfurt antes, nos han dejado el fuego ya preparado. Demasiadas coincidencias como para no aprovecharlo, venir con unos Frankfurt una hora. Vamos a volver a la furgo, vamos a coger unos Frankfurt. Vamos a hacer lo que se hace en Finlandia. Aquí un finlandés al uso se lleva sus Frankfurt, se hace su excursión. Sí, lo que es la carne que más comen son Frankfurt, o sea que... Carne hay que decir que es súper cara, entonces bueno, supongo que para ellos también. Pero claro, es que tú te llevas un Frankfurt en la maleta y es muy fácil de transportarlo, ¿no? No necesitas ni parrilla, lo pones ahí en una maderita, encuentras una rama y ya está. Así que nada, allá donde fueres, haz lo que vieres. A comer Frankfurt. Vamos. Bueno, ya tenemos al Fabi ahí, preparadísimo con sus cosas para hacer unos Frankfurt. Voy aquí cargado a tope, son Frankfurt Premium. Premium. Bueno, el Fabi está que no se puede mover ya, está todo Frankfurt. Voy a cámara lenta. Aquí la gente comparte el fuego y hemos estado allí comiéndonos el Frankfurt con más gente y la verdad que es muy muy curioso, ¿no? O sea, vienen familias enteras con los abuelos, con los niños y todos, sí, aparte, todos van con su Frankfurt, o sea, aparte llevamos el Frankfurt bueno, ¿no? La última vez hemos comprado Frankfurt buenos que son los gordos y que todo el mundo va con ese. Es súper curioso, o sea, cómo acaban aquí las rutas con su Frankfurt. Bueno, que mejor manera, ¿no? Acaba y a reponer fuerzas. Bueno, Frankfurt podría ser otra cosa, pero está mal. No sé, en Turquía comíamos kebabs, pues aquí comemos Frankfurt. Estamos en la tienda que más nos gusta de Escandinavia, nada más entrar. Natalia ya ha pecado, ha cogido una piedra para hacer pizza. Pero aquí es que es súper loco, igual te compras una fat bike eléctrica, que te compras un spa, que te compras, yo qué sé, un carbón para hacer fuego, o una lancha. O un tubo de escape. De todo lo que se te pase por la cabeza y más. No sé cómo va a acabar la cosa. Es que aparte tienes todo tipo de recambios para la bici. Puedes comprarte una bici. La sección que más le gusta a los finlandeses, que es la pesca. Es que es exageradamente grande esto. Tienes un barco, todo el mantenimiento del barco, hay boyas. Es que no sé, o sea, ¿qué no encuentras aquí? Tienes que hacer reformas, pues el tema esto aliado. Es que hay de todo, todo. Nosotros hemos llegado a ver tubos de escape, o sea, no sé. Máquinas, no sé, es exagerado lo que encuentras aquí. Si no lo encuentras en Biltema es que no existe. Tienen papelería. Hemos encontrado los tubos de escape.